Termina el verano y ha llegado el momento. Hoy hacemos el top 10 fichajes del verano 2024. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mercado de fichajes y el vídeo que pone punto y final al mercado 2024. Si llegan más, pues serán ya fichajes a mitad de temporada, pero como termina el verano es un momento importante para hacer un top 10, el top 10 que recopila los top 10 de junio, de julio y de agosto en el canal y que nos permite hablar de los mejores fichajes del verano en la Euroliga. Ahora os explico cómo lo he confeccionado, obviamente es mi opinión personal y lo que vamos a hacer es ir construyendo diferentes nombres que hayan llamado la atención durante estas semanas del mercado estival y bueno, pues hablar de nombres muy potentes, porque yo os aviso que este top 10 es la verdad bastante poderoso. Me gustaría que además vosotros, pues bueno, pusieseis el vuestro, igual no sé si el top 10, pero el top 5, porque de verdad me ha llevado un rato ordenar, seleccionar, analizar y tener en cuenta. Y aquí lo ponéis, ¿vale? Y si además os queréis suscribir, pues mejor que mejor. A mí este es el típico vídeo que ya me hace pensar que empezamos con la temporada, ¿vale? Así que la verdad que muy contento también por un lado, porque ha sido un verano muy divertido aquí en el canal, y por otro, bueno, pues también ese cambio de chip, ¿no? Ya mentalidad de temporada 24-25. Bueno, primero, he estado analizando los tres vídeos, el de junio, el de julio y el de agosto. Por hacer un resumen, fue bastante potente junio, porque la verdad que hubo varios movimientos que se adelantaron. Julio también tuvo muchas confirmaciones, pero es cierto que normalmente agosto suele ser un mes flojito. Y ha sido bastante interesante y luego, por supuesto, el septiembre se han incluido varios nombres que van a aparecer en este listado que tienen que tener presencia en este vídeo, aunque no estuvieran en los meses de junio, julio y agosto, porque la verdad que después de los juegos se han activado bastantes cosas. Así que vamos a ir en primer lugar con tres nombres que se quedan fuera del top 10, pero que quiero destacar y que al menos creo que merece la pena tenerlos en cuenta. Lorenzo Brown, Panathinaikos, que ya suena como muy lejos ese fichaje, pero es un jugador a tener en cuenta. Kevin Pantería, el Barça, me parece que es un nombre que sonó en el principio de verano, que probablemente todos pensábamos que estaría en el top 10, pero cuando veáis el listado yo creo que es muy potente lo que tenemos. Y también el caso de Serge Ibaka, jugador ex del Bayern Múnich que firma por el Real Madrid. Bueno, pues que como pasa con Usman Garuba, que también lo podríamos meter en este listado, pues viendo el nivel de lo que se ha presentado, bueno, pues da la sensación de que se queda fuera del top 10, que para muchos podría haber entrado, pero probablemente para la gran mayoría de los que estáis viendo el vídeo no pasaría del 7 o del 8 en esas posiciones. Bien, vamos a ir desde el 10 hasta el 5 y luego vamos a ir repasando y contando detallitos. Número 10. Hay mucho hype con este jugador, nos vamos a Estambul, nos vamos a Fenerbahce, porque hay que hablar de un nombre muy interesante de este verano, de la figura de Wade Baldwin IV, que deja Tel Aviv para firmar por el Fenerbahce. Además, ahora, ¿qué tenemos de punto fuerte? Que también estamos viendo encuentros de pretemporada, con lo cual ya podemos incluso empezar a ver si ese fichaje realmente encaja o no en los planes que tiene Sarunas Jasikevičius en este caso. Es uno de los grandes fichajes, creo que su rendimiento en Euroliga de las dos últimas temporadas. En Vitoria no estuvo mal, pero yo creo que en Tel Aviv su rendimiento fue muy alto. Se encontró muy cómodo junto a Lorenzo Brown. Él ha desplegado para mí el nivel de ser uno de los 10-12 mejores jugadores de la Euroliga. Y bueno, pues la realidad es que Fenerbahce, bueno, pues ficha un jugador estrella, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero es un jugador muy relevante que va a cambiar, yo creo, cosas en el backcourt del equipo del técnico lituano. Número 9, y aquí es que se empieza a abrir la ventana de nombres poderosísimos y potentes. Deja la NBA para firmar por el baloncesto europeo. Os recomiendo, por cierto, el vídeo que grabé con Nacho Losilla hace unos días aquí en el canal, así que si a veces os perdéis un par de vídeos, ir a buscar en los vídeos publicados porque creo que os van a merecer la pena. Omer Yurtseven, el jugador turco que después de etapa en Miami y etapa en Utah Jazz, pues abandona la liga norteamericana para firmar en el proyecto del Panathinaikos, el equipo del que ya hemos hablado de Lorenzo Brown, pero Ergin Ataman está muy contento y está buscando, bueno, pues conseguir un proyecto que pueda volver a ganar la Euroliga, algo muy complicado que Efes lo hizo, Ataman lo hizo, pero que no es lo habitual en el contexto del baloncesto europeo. Así que Omer Yurtseven, un pivot que compite, que tiene buena capacidad para jugar de espaldas, un jugador que a veces parece más tosco de lo que luego en realidad es. Bueno, probablemente hubiera encontrado algún contrato en NBA, pero apuesta por venir a Europa con un contrato de 1+1 con el Panathinaikos. Número 8, y este es el único no jugador de la lista. Ha pasado mucho tiempo, es cierto que ha habido movimientos interesantes, pero creo que meter a Pablo Laso, uno de los
para mí, 3 mejores entrenadores de la historia del baloncesto europeo y probablemente de la actualidad. Yo creo que Messina, Ataman y él, junto a Celco, son los 4 nombres más importantes de la historia de la competición. Ha fichado por Baskonia hasta el año 2027 y creo que es de justicia incluir la figura de alguien que puede cambiar un proyecto, como pasó con Zeljko Obradović y Partizan, ¿no? Su llegada puede cambiar muchas cosas. Es un fichaje ilusionante, es un fichaje con experiencia, con títulos, que entiende perfectamente la ciudad porque él fue jugador y leyenda de Baskonia, y creo que, bueno, pues que había que incluirlo. Fue de finales del mes de junio, pero creo que es de justicia incluir un nombre como Pablo Laso en el listado con el número 8. Nos vamos al 7, ex de Baskonia también, ex del Real Madrid, que ha dado alguna entrevista y ha hablado de que el motivo por el que dejó el Real Madrid es porque le llegó una buena oportunidad y porque sobre todo sabía que siempre iba a ser el segundo a bordo en la posición de 5 del proyecto de Chus Mateo, porque primero estaba Tavares, que renovó hasta 2029 con el Real Madrid, y Vincent Poirier, que es del jugador del que hablamos. Bueno, pues no tenía hueco en esa plantilla con un jugador de referencia. Ha fichado por el Efes, también en Estambul, acompañado, por ejemplo, de Roland Smith en posiciones interiores, y creo que es un gran fichaje de esta temporada en la Euroliga. Uno de los mejores pivot automáticamente de Europa. Probablemente hagamos algún vídeo, ¿no?, de top 5, top 10 nombres de las posiciones, y creo que Poirier sin duda está en las posiciones más altas. Jugador contundente, reboteador, intimidador, jugador con experiencia. Bueno, yo creo que sigue teniendo además un gran componente físico que le sigue siendo un jugador muy relevante, así que para mí Vincent Poirier un nombre clave en este listado. Número 6. Viajamos a Mónaco para hablar de otro turco que ha dejado la NBA y en este caso para firmar por el Mónaco, Furkan Korkmaz. Ya le estamos viendo de lo que es capaz este gran especialista en el lanzamiento exterior, que va a acompañar al proyecto de Mike James, que de momento no ha tenido minutos, pero sí está Elio Kobo, figuras como Alfa Diallo, manteniendo en el interior a Donatas Motiejunas. Y bueno, pues Furkan Korkmaz es de estos jugadores que tenemos ganas de ver de si solo es un jugador unidimensional o evoluciona a ser un jugador capaz de hacer más cosas sobre la cancha. Lo que le vimos en Efes nos maravilló hace muchos años, fue a la NBA, se quedó más como un especialista, con buenos porcentajes, eso sí, y ahora pues en ese número 6 ocupa esa posición de sexto mejor fichaje de este verano 2024 en la Euroliga. Número 5, cuidadito, este es uno de mis favoritos, ya está haciendo de las suyas y juega en el Efes de Vincent Poirier también. Hablo de nigeriano Jordan Nwora. Yo os avisé, yo lo digo para que luego alguno me diga, es que este es una sorpresa. Aquí en el canal no ha sido sorpresa porque desde el primer momento y desde hace años os he hablado de que Jordan Nwora se saldría en Euroliga, y la demostración es que de momento en pretemporada está demostrando que tiene nivel. Alero vertical, anotador, con capacidad para ir al aro, muy bueno, sobre todo especialmente con mano derecha. Jugador muy completo, que además en un equipo con Larkin, Poirier, Roland Smith, Stanley Johnson, Rodrigo Bois, Elijah Bryan, es que es muy difícil no tener un nivel, no brillar y destacar y tener más espacios que igual en otro equipo donde él hubiera tenido que ser primerísima espada. A mí me encanta, creo que es un gran fichaje que además pasa un poquito de tapado en esas primeras semanas del mes de agosto, pero yo claramente cuento con él como un jugador súper importante. Cuarto nombre, mes de septiembre. Un tema que llegó a ser un culebrón. ¿Qué pasaba con Cedi Osman? Que finalmente sonó para el Real Madrid incluso, pero acabó firmando por el vigente campeón de la Euroliga. Panathinaikos ha fichado a Cedi Osman para mejorar una posición que podía tener algo de margen de mejora esta temporada, y así que en el puesto de 3 ha firmado a un jugador con experiencia en NBA, con experiencia en Euroliga, jugando en el Efes también, fue compañero de Furkan Korkmaz, jugador con experiencia en básquet FIBA y que conoce al técnico porque en la selección turca ambos coinciden. Defensa, buena mano, capacidad para ir al aro, un jugador con mucha capacidad sobre todo para sacar faltas. A mí me parece que es el alero que necesitaban para completar un quinteto de ensueño. Es Lucas, Kendrick Nunn, Cedi Osman, Dinos Mitoglou, Matías Lesor, dejando para el banco Omer Jurtseven, Juancho Hernán Gómez, Marius Grigonis, Jerian Grant, Lorenzo Brown. Cuidado, y faltan nombres por meter en esta lista, como Papa Petru, por ejemplo, que podría ser, o uno de los Kalaitzakis que también ha dado muy buen rendimiento, Georgios Kalaitzakis. Así que, bueno, esto es el listado y Cedi Osman se ha quedado fuera del top 3, pero creo que es un gran jugador para esta Euroliga y creo que va a dar un muy buen rendimiento, y cuando acabe el año diremos qué buen fichaje hizo Panathinaikos. Número 3, vamos con el bronce. Yo quiero seguir guardando mucho hype con este jugador porque además poco a poco lo va demostrando en el proyecto en el que ha firmado. Ha costado que venga a Europa, pero ya es una realidad. Carlik Jones ha firmado por Partizan de Belgrado con Zeljko Obradović a la cabeza, y da la sensación de que este jugador se va a salir y va a ser la gran estrella del proyecto de Belgrado, que veremos, ¿no?, en el momento que grabo el vídeo si será sede o no de la Final Four. Hablo de la ciudad de Belgrado, precisamente una de las cunas del baloncesto aquí en Europa, pero Carlik Jones es un jugador
tremendo, tremendo. Ya nos encantó con Sudán del Sur, pensábamos que acabaría viniendo Euroliga, se marchó a ofertas asiáticas y este año, bueno, pues ha acabado firmando con el equipo de Zeljko Obradović y yo creo que, bueno, vamos a ver a mí una gran versión de un jugador que va a ser dominante prácticamente desde el inicio de temporada. Y nos quedan dos, y esto es increíble, lo digo ya, dos jugadores del mismo equipo. Cuidado a esto. Número 2, Evan Fournier. Número 1, el regreso del MVP de la temporada 22-23, en este caso, que se llama Sasha Vezenkov. Impresionante. Impresionante. Primero el regreso de Sasha Vezenkov, pagando un dineral un poco modo de respuesta, ¿no?, de los fichajes que estaba haciendo Panathinaikos, su vecino en Atenas, aunque sea el Pireo, Atenas, lugares muy próximos. Fichajazo, estamos hablando del mejor 4 de Europa automáticamente, un jugador que ha sido MVP, que solo ha pasado un año desde que se marchó a Sacramento, pasó por Toronto de manera muy breve, no llegó ni a estar en la ciudad y directamente pues se ha firmado un contrato de larga duración, así que tenemos Vezenkov para rato con el jugador búlgaro en Euroliga, y el otro Evan Fournier, que lo coloco en el 2, pero es un súper fichaje, un jugador que ha sido tremendo anotador con Francia en varias citas de baloncesto FIBA, que en la NBA consiguió un grandísimo contrato también, que en Orlando tuvo muy buenas temporadas y que, bueno, viene a Europa para ser ese jugador clutch, para ser un poco el Kendrick Nunn que firmó en este caso Panathinaikos el año pasado, pues bueno, algo parecido en ese Olympiacos, que ha firmado también a Tyler Dorsey, que ha fichado a Keenan Evans, que ha mantenido a la mayoría de jugadores del año pasado, o sea, tremendo lo que vamos a ver en esos duelos griegos, que para mí ahora mismo son con el Real Madrid los tres grandes favoritos a jugar la Final Four, sea donde sea. Lo iremos contando y lo iremos analizando, pero este es mi top 10 fichajes: Vezenkov en el 1, Fournier en el 2, Carlik Jones 3, Osman en el 4, Nguora en el 5 y el resto de nombres que ya hemos analizado. Verano tremendo, con mucho dinero de por medio, con muchos jugadores que han querido volver al baloncesto europeo y con buenas apuestas que creo que merece la pena analizar. Y esto también os digo, es solo el principio. Yo creo que en octubre y noviembre, especialmente a finales de octubre y en mediados de noviembre, vamos a tener muchos fichajes. Yo creo que va a haber equipos que van a fichar porque se habrán dado cuenta que esto no me ha funcionado, que esto no me va, se me va la temporada. Bueno, este tipo de historias que ya conocemos de sobra. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos hablando de básquet y hoy hemos puesto el cierre al verano con el top 10 fichajes 2024. Hasta luego, adiós.